Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez os traigo un vídeo un poco informativo, así express. Hoy tocaba hacer un vídeo hablando sobre el trabajo, pero... esta es una situación de emergencia que me gustaría compartir con la gente primero. Y bueno, ya veis la sorpresa. Se me ha jodido un poco porque tenía pensado subir el vídeo hablando del trabajo hoy, en lugar del viernes, pero bueno, el próximo día hablaremos un poquito sobre cómo encontrar trabajo en Japón, condiciones, sitios web y un montón de cositas más. Pero creo que merecía más la pena hablaros sobre el reciente tifón Lan que acaba de pasar por Japón. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es un tifón? Un tifón viene a ser mucho viento y mucha agua. Los tifones que yo me tocó vivir en Osaka, la verdad es que no fueron muy graves dentro de lo que cabe, porque, bueno, principalmente fue lo que se conoce como oame, o sea, mucha lluvia. Lluvia en gran cantidad. De hecho, veréis por aquí vídeo y demás de cómo fue un día que me pilló yendo a trabajar. Suerte que iba bastante temprano. Y me pude parar ahí a buscar cobijo en un hospital porque estaba cayendo una buena trompa de agua, vaya. Si llego a llegar al trabajo pingando, no sé la que me hubiera caído. Pero bueno, el tifón de esta vez ha sido un poquito más grave. De hecho, ha pasado por gran parte del país, si no por todo. Y ha dejado pues alrededor de unos 100 muertos, no, de unos 100 heridos, perdón, y unos 7 muertos. La verdad que ha sido bastante. Para lo que yo por lo menos viví, ha sido bastante. Las imágenes que he visto de los puentes en Osaka y demás, en todo momento los sistemas de alarma de emergencia para tener que evacuar, eso, por lo menos mientras yo estuve allí, no me tocó vivirlo, por suerte. Ahora pues os iré dejando unas imágenes sobre lo que fue el tifón. La mayoría no van a tener audio porque lo único que se oye es el del viento. Es muy molesto. Y bueno, las iremos comentando un poquito. Hay sitios donde se desbordaron los ríos, donde tuvieron que salir la policía y equipos de seguridad con balsas y tal. Lo mítico que se ve también por ahí en otros sitios. Supongo que los que estáis viviendo, por ejemplo, en la zona de sur de España, vivisteis también situaciones parecidas. Por ejemplo, yo recuerdo en Andalucía de ver ese tipo de situaciones. Aquí en Asturias, por suerte, no se han visto tantas. En Avilés hubo una vez una y tal, pero no recuerdo haber visto muchas. Y en Sudamérica, bueno, no sé cómo estaría la cosa allí, pero me imagino que andará parecido. Bueno, y suponemos que nos toca vivir un tifón. ¿Qué leches tenemos que hacer? Porque llegan esos momentos de estrés, no sabemos qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Vale, estamos en Japón, no tenemos idea de japonés y tenemos que sobrevivir, evidentemente. Entonces, palabras clave. Tifón, en japonés, se dice taifu. Y a partir de ahí, vamos a seguir mirando. Lo primero, cuando nos llega la época de tifones, en plan junio y demás, es cuando más probabilidad hay de que nos caiga uno. Así que si vais a Japón en época de tifones, estos consejos deberíais de tenerlos bastante en mente. Lo primero y lo más importante es siempre intentar estar pendiente de la televisión, porque aunque no entendáis japonés, seguro que las informaciones os va a llegar de alguna manera a vuestro cerebro y vais a asimilar, pues esto es peligroso, esto no es peligroso, por los colores que aparezcan en la pantalla también es bastante intuitivo, con lo cual no tendríais muchos problemas. Luego, si ya estáis viviendo en algún sitio, en alguna casa en Japón, como le pasó a mi compañera Yunae cuando subió ahora el vídeo y no sabía qué hacer, pues bueno, ante este tipo de situaciones lo más lógico es que las cosas que tengáis fuera que sean de volar, que puedan volar, por ejemplo, yo que sé, si tenéis la ropa tendida fuera, pues lo lógico es que la metáis para adentro. Si tenéis, yo que sé, un furing, también meterlo dentro. Y cualquier cosa que pueda volar, porque si no probablemente la acabéis perdiendo. Luego también prestar muchísima atención a los informes de la agencia meteorológica, porque dependiendo de la zona en la que estéis, puede tocaros una cosa o puede tocaros otra. Os puede tocar Chuy-yo, que quiere decir que tenéis que estar en estado de precaución, y os puede tocar el Kei-yo, que es el estado de emergencia. Ah, un dato muy importante, no salgáis de casa porque os puede pasar algo. Ahí tenéis que estar muy alerta porque en cualquier momento os pueden dar la orden de evacuación.
Pero antes de evacuar deberíais de tener preparadas ya las ciertas cosas básicas que se tienen que preparar. Luego también tenéis que tener asimilado de que puede haber cortes de luz, con lo cual la televisión no os va a funcionar siempre. ¿Qué tenéis que hacer en esos casos? Una radio. Ahí va a ser más complicado si no entendéis japonés. Entonces... Shikata ganae. Shoganae. Y ante los posibles cortes de luz, es muy importante que tengáis siempre a mano una linternita pequeña y una radio a pilas. Y de esa forma vais a estar siempre comunicados, más o menos, y visibles, más o menos. Luego vamos a pasar a una de las cosas más importantes y quebraderos de cabeza que nos dará la bolsa de emergencia. Y es que dentro de la bolsa de emergencia hay que guardar cosas muy básicas. Dentro de la bolsa de emergencia lo que guardaremos será alcohol en gel, aunque esto no es del todo tan importante, pero bueno, es conveniente para higienizarse si no hay agua. La radio, como bien decíamos antes, una barrita de cereales, en plan por si tenemos que comer algo de emergencia y tal, que nos podamos sentir con energías. Velas y fósforos, por si acaso se alargara mucho la situación y la linterna dejara de funcionar o surgiera cualquier otro problema, o si tenemos que encender un fuego o cualquier cosa, siempre es conveniente tenerlo ahí. Bolsas de plástico. Una copia de las llaves de casa y de vuestro vehículo, en caso de que tuvierais, por si acaso hubiera algún problema o lo que sea, desapareciera de casa o lo que fuera, pues por lo menos tengáis las llaves de vuestro hogar. Luego una manta delgada y que no pese mucho, para poder taparos. Los documentos personales de vuestros o de vuestra familia, si los tenéis todos juntos, pues mira, mejor. Chocolates, porque nos repondrán energía rápidamente y nos darán buen ánimo. ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿Cómo echo de menos el chocolate de matcha? ¡Madre! Luego un botiquín o un bolso con medicinas para atender heridos, en plan cositas básicas. Una botella de agua muy importante para poder hidratarnos. Luego la linterna, como bien decíamos antes. Y por último, un juego de ropa de abrigo. Es decir, ropa que sea gorda, que nos pueda tapar bastante, vaya. Que en caso de tener que estar a la intemperie, que no nos muramos de frío. Hay gente que... Eso sería lo más básico, ¿vale? Pero luego hay gente que decide pues meter, yo qué sé, en plan cosas como papel higiénico, porque bueno, también viene bien, ¿sabes? Patatitas de bolsa, algo de dinero en monedas por si acaso necesitaras tirar de convenio o lo que fuera. Y luego para comunicarte y demás con gente, si tienes que salvar a alguien o lo que sea, pues suele venir bien tener un silbato y tener alguna libreta con algún bolígrafo para poder escribir, apuntar algo, lo que sea. Si ya dentro de la libreta tenéis los teléfonos de emergencia y algunas que otras frases que os puedan servir de ayuda si no conocéis mucho el idioma, viene bien. Y luego ya un poquito aparte, pues podríamos meter también unas mascarillas, un petate, por si acaso tuviera que dormir a la intemperie, como decíamos antes. Y ya si estáis muy en pueblos de montaña y demás, pues alguna cuerda os puede venir bien. Una cuerda y algún plástico. En plan para atarlo a los árboles y poder construir algo, vaya. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil y que nunca tengáis que utilizarlo porque es una situación muy difícil, la verdad. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues le dais al like, os suscribís y lo compartís por las redes para que pueda servir de ayuda tanto a gente que está allí ya en Japón o en cualquier otro país y sufran un tifón, o simplemente por dato informativo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 这标识啊，1、2、3、4，嗖，所以看。我吹。
Here we go. Musashi no Senita.